nuestra plática. Gracias al laboratorio Asofarma por traernos a cenar. Y les paso la palabra al doctor Nico para que les dé el currículum de los doctores. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. La doctora Yolanda es nuestra presidenta del Colegio de Médicos Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco, AC, y qué bien que nos da la oportunidad de intervenir como secretaria de Actas y Acuerdos del colegio, su servidor, el doctor Nicolás Alonso Estrella. Y bueno, mi interés es presentarles a los conferencistas, pero antes que nada darle la más cordial bienvenida por parte del laboratorio Asofarma, que ha sido bien invitarnos a todos nosotros, no nomás a cenar, sino a participar de esta conferencia, que es indicaciones y usos actuales de la progesterona natural micronizada. En esta ocasión, después de agradecerle su presencia y su anuencia para darle inicio a esta actividad, es presentar a nuestros conferencistas. Es una conferencia de manera híbrida, hablan conferencistas de tipo virtual y tenemos con nosotros también a un conferencista presencial. Mi interés es presentarlos. El doctor Rubén Tlapanco es ginecobstetra y biólogo de la reproducción humana por el Instituto Nacional de Perinatología, cirujano laparoscópico ginecológico por el Hospital General Dr. Manuel Ea González de la UNAM, médico adscrito al Servicio de Infertilidad del Instituto Nacional de Perinatología, asimismo miembro colegiado titular del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, COMEGO, y también miembro activo de la American Society for Reproduction Medicine. Por favor, les brindamos un aplauso para que nos escuchen de manera virtual. También tenemos al doctor Benjamín Gómez, aquí físicamente presente. Doctor, levante su mano para que lo identifiquen. ¿Sí? Un aplauso para el doctor. Lo tenemos en presencialidad. Bienvenido, doctor Benjamín, a este colegio. Siempre hay daños en la red, pero vamos a darle continuidad. El doctor Benjamín Gómez es médico general por la Universidad de Guadalajara, médico interno por el Hospital General, internista por el Hospital General de Morelia, nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y es jefe de nefrología del Centro Médico Nacional de Occidente. Como ustedes pueden valorar y ver, tenemos dos excelentes conferencistas. Esperemos que estas dos ponencias sean para bien de nuestro conocimiento, de nuestra retroalimentación y en pro de nuestra mejora educativa como médicos especialistas de esta extraordinaria especialidad que es la ginecología y la obstetricia. A continuación, le damos la palabra con el apoyo técnico de nuestros especialistas por vía virtual al doctor Rubén Tlapanco. Adelante, doctor Tlapanco, estamos a sus órdenes. Gracias por eso. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Luego, gracias al Colegio de Ginecología de Jalisco y a Laboratorio Asofarma. Les he preguntado que yo a ustedes los escucho bastante cortados. ¿Sí se escucha bien? Muy bien, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre las indicaciones y usos actuales de la progesterona natural micronizada. Como tal, es muy importante recordar que la progesterona es una hormona que se produce de parte del cuerpo lúteo y que el cuerpo lúteo
tiene una función de transformar, gracias a la progesterona, el endometrio, que es indispensable para mantener el embarazo temprano. Como tal, la duración aproximada de la fase lútea es de 14 días, y bueno, esta va a ser la encargada de generar esta reactividad endometrial en el mismo. Por ahí alguien comenta que se puede silenciar uno de los micrófonos para que no se doble el sonido. O silenciar el micrófono, eso. Muy bien. Entonces, como tal, bueno, la progesterona es prácticamente la hormona esteroidea más estudiada. En este caso de Reinier Graff, habló sobre cómo existía algo en los animales, en las vacas, con glúteos, y esto lo correlacionó con el número de fetos que se tenían. Entonces es cuando se empezaron a dar cuenta de que había algunos elementos que tenían cierta correlación con el número de fetos o de gestantes que se iban a ver. Conforme se fue avanzando en el tiempo, en 1998, Bernard y Gustav Born ya específicamente hicieron evaluaciones histológicas e identificaron que, bueno, es un órgano de secreción interna que apoya al embrión temprano en el proceso de implantación. En el Born y Allen ya proponen el término progestina a la molécula producida por el cuerpo lúteo. Sabemos que hoy en día no se le llama progestina a la progesterona, sino a la modificación en el laboratorio. Sin embargo, bueno, a inicios del siglo XX esa fue la denominación que se tuvo y decidieron denominarle progestina. Purificando, cristalizando la progestina a través de cuerpos lúteos de conejos, y no fue hasta 1965 en López donde se tuvo esta exposición de hormonas de que se le dio la denominación de progesterona, que tiene que ver con la combinación de palabras de progestational steroidal tonos, es decir, progesterona como tal. Esa era esta hormona. Una de las cuestiones interesantes que hay que recordar es que México, como en muchas cosas, pero desafortunadamente no todo se queda aquí, es pionero en varias cosas, y ellos en los años 40, 50 empezaron a hacer la producción de progesterona gracias a los derivados de la discoria mexicana, que es una planta que se da abundantemente en México. Y bueno, Russell Marker fue el que montó el laboratorio Syntex y empezaron a hacer esta producción, y se dieron cuenta que, bueno, vean el costo, $50 el gramo de progesterona, nada barato comparado con las formas actuales de procesarlo. Y bueno, estas instalaciones en la Ciudad de México fueron las que crecieron, tuvieron grandes investigadores que investigaron más moléculas derivadas de las mismas. Por ejemplo, uno muy famoso, Luis Ernesto Miramontes, que gracias a la colaboración con Russell se convirtieron en precursor de otras hormonas esteroideas como la cortisona, e incluso desarrollaron el primer anticonceptivo oral a partir de progesterona, más o menos en 1951. Evidentemente, como muchas cosas que nos pasan en nuestro país, una vez que se logra la patente, que fue barato la síntesis gracias a la discoria mexicana, y bueno, que incluso los directivos identificaron la forma de producirlo, se consideró como la empresa, la Silicon Valley de la química, y finalmente se trasladaron y se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues sí, es parte de la historia, y así como muchas cosas que en México se han logrado ser pioneros, pero posteriormente por alguna razón se va a otros países más poderosos del mundo. Georgiana Jones es muy importante mencionarla, una fisióloga que de hecho está sentada enfrente de su esposo en este microscopio, y ellos, analizando muchas cosas, es una de las mujeres que ha publicado un tratado de ginecología y ha hablado por primera vez de qué pasa cuando hay una deficiencia de la progesterona, hay una insuficiencia lútea en mujeres, sobre todo con infertilidad y pérdida gestacional, y es quien describe por primera vez
que en estas situaciones en particular, en abortos espontáneos, en pérdidas tempranas, debería de utilizarse la progesterona para tratar de aminorar esos riesgos. Y así siguió avanzando el tiempo, el científico húngaro Sápolyi fue el que explicó sobre la fisiología cualitativa de la función uterina entre actina y miosina y cómo la progesterona tiene un mecanismo de bloqueo de la misma. Sabemos que una de las hipótesis del mecanismo determinante del trabajo de parto es el retiro de ese bloqueo de progesterona. Y una vez que se retira, favorece la contractilidad uterina. Bueno, también fue identificado y descrito ya desde mediados del siglo XX. No es nuevo que las hormonas esteroideas se sintetizaron principalmente de formas oleosas y siguen sintetizándose de esa forma, principalmente andrógenos y bueno, también progesterona. Alrededor de 1933-1934, Schering introduce la progesterona en solución oleosa y pues de administración intramuscular, y sabemos que hoy en día también se sigue utilizando, se sigue comercializando la progesterona intramuscular. Sin embargo, bueno, cuando esta progesterona requiere una aplicación por tiempo prolongado, puede generar dolor, evidentemente por las inyecciones, y en muchas ocasiones incluso abscesos glúteos por esta serie de aplicación de dolorosos. A finales de los años 70 y ya publicado en los años 80, empieza el proceso de micronización. ¿Y qué es la micronización? Eso que permite que se agreguen pequeños cristales de progesterona y ácidos grasos de cadena larga, y que favorece que en una menor cantidad de espacio de masa tengan una mejor acumulación del elemento que se quiera, en este caso de la progesterona, y permite que se produzca en mayores cantidades, mucho más barato que en los años 50, y además que tenga una buena dilución acuosa, una buena absorción intestinal o incluso en mucosas, y que se suspende en aceite con las cápsulas de queratina, y además es mucho más segura la forma de producirla, introducida en Estados Unidos en 1998. Entonces esto evidentemente revoluciona la síntesis de estos preparados. Ahora, hablando en cuanto a la producción de progesterona, habitualmente la fase lútea del cuerpo lúteo produce 25 miligramos cada 24 horas. Y también no hay que olvidar que el cuerpo lúteo produce estrógenos de 0.05 a 0.5 miligramos cada 24 horas. Y que cuando nosotros por alguna razón decidimos administrar progesterona y dar un soporte de fase lútea y queremos medirlo, han habido varios puntos de corte, pero se sabe que un punto de corte arriba de 20 nanogramos sobre el mililitro medido en concentraciones séricas, estamos hablando de que hay un adecuado soporte, estamos dando buena concentración de progesterona a nuestras pacientes. Y lo mismo aplica para el estrógeno, arriba de 200 picogramos. ¿Por qué 200 picogramos? Hay que recordar que un folículo maduro, periovulatorio, produce 200 picogramos previo al pico de la LH, y es la concentración que se tiene previo a iniciar la fase lútea en un ciclo. Es muy importante recordar que la progesterona tiene acciones en el proceso del folículo ovárico, evidentemente el que más se conoce y el que más se habla en el desarrollo inicial endometrial y el soporte del embarazo, pero también hay que reconocer que tiene acción a nivel de glándula mamaria en la lactogénesis, a nivel del sistema nervioso central, también participa en ciertos canales de neurotransmisores como GABA, la progesterona, y en hueso también como parte de osteosíntesis. Considerando como normal, la duración normal de una fase lútea es de 12 a 14 días. Generalmente lo que hace que un ciclo de una mujer sea más largo o más corto suele ser la fase folicular, suele ser cuánto se tarda ese folículo en desarrollarse, en volverse dominante y ovular. Y la fase lútea suele ser una fase más organizada, más ordenada, sabiendo que después de 6 a 8 días de la ovulación va a ocurrir un pico de progesterona, pero no hay cuidado de progesterona por pulsos, por lo cual a veces puede morir medición de una toma a otra cuando nosotros hacemos esta medición o esta valoración en nuestras pacientes. Evidentemente, la respuesta del endometrio es resultado de la fase folicular normal estrogénica, y la fase lútea es la combinación de estrógenos y progesterona.
En condiciones de gestación, el cuerpo lúteo se mantiene con vida gracias a la gonadotropina coriónica, pero si tenemos una baja gonadotropina coriónica, vamos a tener una baja producción de estimulación al cuerpo lúteo, y esto va a degenerar, van a caer los niveles de progesterona y va a venir la menstruación eventualmente. La progesterona, sí, como lo dijimos, es esencial en el desarrollo del endometrio, crítico en la implantación, crítico en el embarazo en cuanto a inhibir la contractilidad uterina, favorecer la lactogénesis y desde luego lo que mencionamos en cuanto al trabajo de parto. Pero no hay que olvidar que el embarazo es un estado de inmunotolerancia, donde el embarazo per se evita el rechazo natural de un ser extraño. A fin de cuentas, un feto es un ser extraño con material genético el 50% del padre, que es exógeno a la madre, pero bueno, la progesterona favorece esta inmunotolerancia a través de una regulación de las células naturales asesinas, de los linfocitos, y hay un factor de bloqueo inducido por la progesterona natural que es antiabortivo. Por eso es que las implicaciones importantes en cuanto al uso de la misma cuando estamos en estas situaciones. Si no hay embarazo, no hay gonadotropina coriónica, la apoptosis es inevitable y más o menos desde el día 26 del ciclo el cuerpo lúteo empieza a degenerar y esto va a empezar a degradarse hasta que caen los niveles hormonales y finalmente va a haber la menstruación. Es por eso que hay que considerar que dos entidades muy importantes del uso de progesterona es tanto parejas con infertilidad como en aquellas que tienen pérdida gestacional recurrente. Cabe mencionar que hay unos criterios que ya tienen tiempo, que son los criterios de Noyes, que los criterios de Noyes son una serie de biopsias endometriales que nos permitían definir, de acuerdo a lo que el patólogo veía en los cambios del estroma endometrial, en qué momento se encontraba de la fase, ya sea proliferativa o secretora, y fue considerado como el gold standard. Sin embargo, hoy se sabe que puede haber variación entre el patólogo, puede haber variación en el momento en que el médico decide tomar la biopsia, y esto puede modificar y no ser tan reproducible como uno pensaría cuando fue denominado como el gold standard para evaluar el funcionamiento del lúteo. Ahora, ¿cómo definiríamos insuficiencia lútea? Bueno, es una condición donde la progesterona no puede mantener un endometrio secretor y evidentemente una implantación adecuada y un desarrollo embrionario, es decir, una regulación anormal del cuerpo lúteo o una alteración intrínseca en la actividad del cuerpo lúteo. Como tal, una respuesta anormal en el endometrio de la progesterona independientemente de la misma. Entonces puede ser que o no hay buena producción de progesterona o la que se produce no actúa en el endometrio de una manera eficaz para transformar el endometrio. Entonces, ¿en qué condiciones podríamos considerar que podría haber una insuficiencia lútea? En todas estas que estamos representando. Evidentemente parejas con infertilidad, pérdida gestacional del primer trimestre, pacientes que tengan ciclos muy cortitos, spotting o sangrados premenstruales, evidentemente mujeres con trastornos alimenticios, ejercicio excesivo, obesidad, van a tener alteraciones en el proceso normal de ovulación. Obviamente el síndrome de ovario poliquístico, la misma endometriosis genera un estado proinflamatorio y genera alteraciones en los folículos ováricos. También algunas otras alteraciones hormonales y la misma edad. La mujer conforme va avanzando en la vida, no es lo mismo a los 25 que a los 40 años, la eficiencia en la producción de progesterona y la ovulación en ambas, aunque podrían ovular ambas, podría ser que no hay la misma producción de progesterona en una mujer joven que en una mujer ya con mayor edad. La prevalencia de insuficiencia lútea es del 20% en promedio, pero no hay duda que quienes se llevan el premio es tanto la infertilidad con un 20% como la pérdida gestacional recurrente en un 40%, en un menor grado la endometriosis, y no hay que olvidar que hasta un 4% de mujeres con ciclos normales pueden tener también insuficiencia lútea y puede llegar a pasar desapercibido. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva? Esto es del año 2015. Dice que establecer una definición precisa de fase lútea anormal es complicada, normal o anormal, es complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos decir que medimos la progesterona,
pero ¿en qué momento la medimos? ¿Y qué pasa si sabemos que la progesterona se secreta por pulso, si estamos en una cresta o en un valle de la secreción de progesterona? O la biopsia endometrial, hacemos 1, 2, 3 biopsias. ¿En qué momento hacemos la biopsia? O la elevación de la temperatura basal, que sabemos que se eleva la temperatura posterior a la ovulación. Bueno, hay mujeres que la respuesta termogénica a la progesterona no es la misma. Entonces también esto no es reproducible tan sencillamente. Entonces no es fácil hacer un diagnóstico, sí se puede sospechar, sobre todo en las entidades que hemos mencionado, pero lo que sí podemos identificar es que a pesar de que no hay un estándar reproducible y replicable y que siempre sale el mismo valor, el mismo resultado por la variabilidad intraciclo de las mujeres, ahí porque esta publicación donde dice, bueno, el defecto de fase lútea o la insuficiencia lútea es un mito o una realidad. Esto lo plantean así en el artículo porque realmente se considera que es muy difícil el diagnóstico y que, bueno, hace complicado algo que no puedes diagnosticar, hace complicado el tratamiento en cuanto a lo mismo. Entonces, como tal, lo que se dice, si no hay una patología evidente preexistente, el tratamiento deberá ser empírico. Y, en primer lugar, bueno, pues si sospechamos, más que gastar recursos y tiempo en hacer un diagnóstico de insuficiencia lútea, mejor identificar otras causas y dar tratamiento con progesterona. Hay algunas otras combinaciones, como progesterona, estrógenos, entre otros que vamos a mencionar, pero realmente se ha reducido a mejor tratar lo que nosotros estamos sospechando y ver la respuesta del paciente. Ahora, en cuanto a los usos de la progesterona, uno, evidentemente, es la reproducción asistida. Hay que recordar que hay tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad suelen ser la inducción de la ovulación con coito programado o las inseminaciones intrauterinas. En este metaanálisis, donde hablan sobre inducción de la ovulación e inseminaciones, tratan de comparar qué tanto beneficio tiene la progesterona natural comparado con, de acuerdo al tipo de tratamiento que van a utilizar. En este caso son de baja complejidad. El coito programado, pues desde luego probablemente muchos lo conocerán en cuanto al uso de clofeno, letrozol tal vez, posteriormente evaluar el folículo en día 12, 13 del ciclo, si ya está maduro, ya creció, poder decidir el inducir la ovulación con gonadotropina coriónica o de manera espontánea, y la paciente ovula y se le indican los días de contacto sexual que deben tener. Es el coito programado. La inseminación, sabemos dónde además se le ayuda al varón mejorando la muestra espermática, capacitando la muestra espermática a través de ciertos procesos como centrifugación y obtener espermatozoides más móviles, que son los que tienen la capacidad de ascender a través de estos tubos de ensayo, y poder de esta manera identificar y colocar en un menor volumen los espermatozoides más capacitados en la cavidad uterina en el momento exacto en el que la mujer está ovulando. Entonces, generalmente, bueno, aquí también, una vez que hay ovulación, se puede dar el soporte de fase lútea. Y generalmente, el soporte de fase lútea, en todos estos estudios en este metaanálisis, pues han tratado de todo, y pastillas, cápsulas, geles, inyecciones, algunos tratamientos con clomifeno, 50 miligramos, 100 miligramos, gonadotropina 75 unidades, 150 unidades, es decir, es una combinación de varios estudios, y lo que concluyen es que generalmente la progesterona natural micronizada y el soporte de fase lútea tiene una mayor utilidad en pacientes que utilizan gonadotropinas para estimulación, comparado con pacientes que utilizan solamente citrato de clomifeno, donde prácticamente no hay una diferencia estadística significativa si damos o no progesterona. ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, un paciente bien seleccionado para citrato de clomifeno es una mujer joven, con poco tiempo de infertilidad, dígase 1 o 2 años, anovulatoria, que sabemos que no ovula. Esta es la clara indicación de inducción de la ovulación con clomifeno y letrozol. Evidentemente, si desarrollamos el folículo y la hacemos popular, va a tener producción de progesterona.
Y entonces, realmente por ello no hay que en cuanto a soportar o no fácil, porque lo que le faltaba a esa mujer era 100% ovular. Pero cuando usamos gonadotropinas, estos se utilizan no nada más para mujeres anovulatorias, sino a veces se hace una hiperestimulación mayor para incrementar las probabilidades en infertilidad de causa no explicada, mujeres también de 5 a 37 años, por ejemplo, y aquí sí se ve una diferencia donde sí se favorece el soporte de fase lútea en estos casos. Entonces es muy importante que lo veamos como gonadotropinas. La mayoría de los estudios sí son estadísticamente significativos y concuerdan en que se debe de dar ese soporte. ¿Cómo se administra? Hablando de reproducción. Hablando de reproducción, generalmente en baja complejidad y en alta complejidad, la ruta de administración sería vaginal, porque hay una entrega dirigida completamente directa al músculo uterino y transforma inmediatamente al endometrio. Por vía oral no se recomienda para tratamientos reproductivos. Sin embargo, en otras entidades ginecológicas sí la podemos administrar a la misma perlita, pero por vía oral. Como tal, ya en fertilización in vitro, ya en reproducción asistida, aquí no hay duda de que sí hay una diferencia totalmente significativa y mucho mayor en pacientes que sí reciben progesterona comparadas en las que no. Y aquí la explicación tiene mucha lógica, y es porque cuando se hace un proceso de fertilización in vitro hay una hiperestimulación de los ovarios, crecen todos los folículos que puedan crecer y posteriormente los agredimos y los picamos, los puncionamos y estiramos todo el líquido destruyendo las células de la granulosa. Entonces se sobreentiende que en estas pacientes estamos teniendo una alteración incluso física, anatómica de los cuerpos lúteos. Y por eso todas las clínicas de reproducción asistida y todos aquellos que reciben tratamientos de fertilización in vitro y además los estudios nos dicen que definitivamente hay un cambio en la tasa de embarazo y recién nacido vivo cuando hay progesterona natural micronizada. Entonces ahí no hay una discusión. Prácticamente el 100% de los médicos que hagan fertilización in vitro utilizan progesterona como soporte de fase lútea. Obviamente tiene que ver con estos tres mecanismos de aposición, adhesión e invasión. Si no hay progesterona que transforma el endometrio, no hay la expresión de pinópodos y no hay receptividad endometrial. El endometrio es receptivo en un periodo muy fino, que es en la etapa justo cuando el blastocisto entra en la cavidad uterina entre el quinto y sexto día posterior a la fecundación del óvulo. Entonces ese es el punto más importante, y si nos pasamos de tiempo en cuanto a progesterona, o es muy poco la administración de progesterona en cuanto a días, no se va a expresar esta ventana de implantación. ¿Cuánto recomendamos de progesterona? En reproducción asistida, en fertilización in vitro, las dosis de progesterona micronizada son de 600 a 800 miligramos al día. Si bien es cierto que existen otras alternativas, como progesterona intramuscular, que de hecho es la que ha existido desde el siglo XX hasta mediados del siglo XX, es una progesterona que cada vez está más en desuso por los efectos secundarios. Sí se dice que, bueno, la progesterona intramuscular tiene una vida media y una concentración plasmática muy elevada, porque pues obviamente la liberación prolongada, pero lo que nos interesa es la concentración intrauterina. Entonces, no es comparable la medición de una u otra. Sin embargo, los estudios han comparado las dos y los resultados son muy similares. Entonces es mucho más práctico la micronizada. Y por ahí hay otra, que es la dihidrogesterona, la cual hoy en día siguen estudios comparativos de progesterona con progesterona micronizada, y la realidad es que la mayoría de las clínicas hoy en día siguen utilizando arriba de un 80-85%, podría decirlo yo, o progesterona micronizada como forma exclusiva de manejo, y algún otro porcentaje con combinación, que lo he visto y lo hemos discutido con colegas, con algún otro como dihidrogesterona o la intramuscular. Pero la base siempre es la progesterona natural micronizada. Recientemente, la semana pasada, se hizo un consenso DELPI de Latinoamérica con todos los representantes de diversos centros de reproducción de Latinoamérica, y México en particular habló sobre la progesterona micronizada, y específicamente se decía que hoy en día el soporte de fase lútea sigue siendo con progesterona micronizada, y quien utilice otra
siempre da adicional micronizada, así como dihidrogesterona o algún otro método. Entonces, no se ha dejado y sigue siendo preponderante en los tratamientos reproductivos. Si hacemos un ciclo de preparación endometrial, generalmente la preparación es darle estrógenos y posteriormente progesterona. Y si ustedes ven la gráfica, el que más importa que observemos es este, que es 5 días completos de progesterona, considerando un día 0 como el primer día de progesterona, y al 5.º día hay que hacer la transferencia de embriones, que es el 5.º día de desarrollo, los blastocitos. Definitivamente en ese momento se tendrá que dar la progesterona. Repito, de 600 a 800 miligramos de progesterona micronizada vía vaginal. Ahora, también está indicada en otro tipo de padecimientos ginecológicos, y estos padecimientos tienen otras indicaciones, por ejemplo, el síndrome premenstrual, hemorragias anormales, mastalgia, climaterio, menopausia, y es cierto, el síndrome premenstrual es un conjunto de signos somáticos, disturbios cognitivos conductuales, donde se deben tener criterios principales como que se presenten estos durante los primeros días del ciclo menstrual y alivian, previo al ciclo menstrual y alivian cuando llega la menstruación, o que vayan repitiéndose en los ciclos menstruales y que no sean causados por otra cuestión fisiológica o psicológica y que sean recurrentes. Generalmente, ¿por qué suele ser el síndrome premenstrual? Porque empieza a haber una baja en la producción de progesterona por esta apoptosis del cuerpo lúteo, y en pacientes sensibles empieza a haber esta caída abrupta de progesterona y vienen esta serie de sintomatologías, lo cual puede ser subsanado administrando progesterona natural micronizada, que en estos casos sí se podría probar por vía oral desde 100, 200 hasta 400 miligramos. Cada paciente puede responder distinto, alrededor de 5 días previos antes del periodo menstrual, y una vez que inicia la menstruación, 1 o 2 días, y se puede llegar a suspender. Entonces, es una de las aplicaciones que también tiene. Amenorrea. La amenorrea, no nos vamos a meter en una clase de amenorrea. Sabemos que la amenorrea secundaria es la más frecuente, ausencia de menstruación por 3 meses, siempre descartando embarazo, pero sabemos que, bueno, hay que buscar las causas, que pueden ser ováricas principalmente, hipotalámicas o hipofisiarias en su mayoría, y que en muchas ocasiones, probablemente muchos de los médicos lleguen a utilizar alguna de estas progestinas, medroxiprogesterona u otro, para administrarlo durante unos 7 a 10 días y posteriormente ver si hay menstruación o no, que es el test de progesterona. Generalmente esto es cuando la mujer era anovulatoria y el endometrio no ha recibido esa transformación. Bueno, pues es cuando se da la medroxiprogesterona tradicionalmente, y se da tradicionalmente porque es potente. Pero es importante saber que la progesterona micronizada, desde 200 hasta 300 miligramos vía oral también durante 7 a 10 días, puede tener un efecto transformador endometrial muy similar a lo que tiene la medroxiprogesterona. Y entonces, en cuestiones de anovulación crónica, como el síndrome de ovario poliquístico, podríamos nosotros también lo dar como segunda fase y generar ese sangrado posterior al suprimir la progesterona que estamos administrando. Entonces, es una de las herramientas que tenemos. Ahora, sabemos que esto está englobado dentro de esta clasificación de sangrado uterino anormal, no me voy a detener tanto, y que, bueno, principalmente las acciones de esta progesterona natural la vamos a ver en estas disfunciones ovulatorias que pueden estar causadas por quistes funcionales de ovario, por evidentemente el REI, que es el síndrome de ovario poliquístico, y o algunas otras alteraciones como hipertiroidismo, trastornos de obesidad, anorexia, o algunas otras entidades que modifiquen el proceso normal y estos ciclos anovulatorios. Bueno, la progesterona es una herramienta que nos puede ayudar a hacer diagnóstico e incluso el manejo de nuestros pacientes. Ahora, como tal, hay otras causas para ciclos anovulatorios, desde luego también entidades como artritis reumatoide, tiroiditis de Hashimoto, lupus, algunas patologías de falla hepática, insuficiencia renal, también pueden generar alteraciones o trastornos ovulatorios en nuestros pacientes, y bueno, la progesterona es una herramienta para poderlos identificar. ¿Cuánto vamos a administrar? ¿Cada cuánto? Sabemos que durante mucho tiempo han habido muchos preparados.
Sin embargo, la tabla que me parece muy interesante compartirles es esta, donde tenemos a la progesterona natural al ladito de la medroxiprogesterona, que es la que probablemente la mayoría usa para este tipo de sangrados por deprivación, a dosis de 10 miligramos. Y lo importante es identificar que hay una dosis de protección endometrial, es decir, que nosotros podríamos traspolar el uso de progesterona natural a una mujer que está en su etapa de climaterio y menopausia. Podríamos dar una terapia de reemplazo estrogénica y si tiene un útero para proteger el endometrio tendríamos que dar entre 200 y 300 miligramos. Y este es un área donde la progesterona sí podría llegar a administrarse por vía oral de manera continua sin tener una mayor implicación o una alteración en absorción y tener un efecto endometrial como creemos. Y bueno, obviamente hay muchas progestinas que se utilizan porque son potentes, pero hay que conocer que también la progesterona natural lo hace. Generalmente cuando se da por vía oral debe ser administrada en las noches por el efecto secundario del sueño, pero que incluso puede ser un efecto benéfico a las pacientes para ayudar a dormir. Existe también una dosis inhibitoria de la ovulación, sin embargo hay que destacar que no está diseñada la progesterona natural micronizada como anticonceptivo, pero es una herramienta y existe el concepto de más o menos la dosificación en la cual podríamos tener este mismo efecto. Específicamente, esta preparación de medroxiprogesterona de 10 miligramos que se suele administrar equivaldría aproximadamente a 300 miligramos de progesterona natural. La realidad es que hay pacientes que responden con 200 o habrá que tengamos que usar 400 o una de 100 y una de 200. Pero eso depende de cada paciente, aunque es importante que identifiquemos que también con la oleosa parenteral 100 miligramos podría ser muy similar a los 400 miligramos de progesterona natural. Y finalmente, seguramente un área mucho más conocida, porque de hecho es el boom de cómo progesterona natural micronizada, que es la gestación, aunque ya vimos ampliamente en reproducción y en ginecología cómo tiene también aplicabilidad la progesterona natural micronizada. Bueno, en la gestación lo utilizamos en diversos eventos. Esto que habla sobre amenaza de aborto, esta revisión Cochrane, identificamos que la amenaza de aborto podría ser eficaz, aunque sabemos que no es una entidad donde sea su mayor fuerte o mayor indicación. Sí la indicamos generalmente en amenazas de aborto, pero bueno, hay que tomar en cuenta que si una neoploidía, la principal causa de abortos espontáneos, está presente, aunque demos progesterona a las dosis que queramos, no se va a evitar el aborto. No así si nosotros tomamos en cuenta la apoptosis en los primeros días del ciclo, como lo mencionamos, y lo que dije, infertilidad y pérdida gestacional recurrente. Y aquí es diferente. En primer trimestre, para pacientes con pérdida gestacional recurrente, que hay que saber más de 2 pérdidas consecutivas, ahí sí vamos a encontrar una diferencia estadísticamente significativa en quienes dan un soporte de fase útil comparado con quienes no se les administra este mismo soporte. Y bueno, otra indicación de obstetricia que incluso la OMS nos lo indica es que la administración de progesterona para prolongar el embarazo de acuerdo a los grupos de riesgo y o valorar quiénes son candidatos a colocación de CERCLAT. Ahora, ¿quiénes son las candidatas? Generalmente la dosificación suele ser de 200 miligramos, aunque también en la literatura en algunos casos está descrito hasta 400 miligramos. Lo más importante en parto pretérmino es hacer grupos, y hay 3 grupos. Embarazos sin historia de parto pretérmino, hay que medir la longitud cervical desde la semana 18. Si la longitud cervical mide menos de 20, hay que dar progesterona. Si mide menos de 10, hay que considerar CERCLAT. Si miden más de 20 milímetros, el cuidado obstétrico continúa de rutina. Esto es diferente en pacientes que tienen antecedentes de parto pretérmino. El mayor riesgo de tener un parto pretérmino es haber tenido un parto pretérmino, por lo tanto, triplica el riesgo de volver a tenerlo, y aquí cambian los puntos de corte, y bueno, definitivamente el uso de progesterona va a prevenir de parto pretérmino. Y entonces aquí de entrada lo que hacemos es el tamizaje de longitud cervical desde la semana 16, 2 semanas antes,
y hacerlo cada 2 semanas. Aquí se inicia en todas, mida lo que mida el cervix, progesterona natural micronizada. Si tenemos un cervix de menos de 25, aquí ya lo consideramos ser clave. Es de 25 a 29, hay que considerar seguir la medición y la progesterona. Y si el cervix mide más de 30, puede estar solo con progesterona. El embarazo múltiple es una entidad compleja porque no se recomienda de manera rutinaria las intervenciones, pero sí podemos hacerlo medición cada 2 semanas y también tomamos el punto de corte de 25 para colocación de progesterona y menos de 15 para valorar la colocación de cerclaje. Este algoritmo, que es muy similar a lo que acabamos de mencionar, vaya estando para concluir, bueno, del Instituto Nacional de Perinatología, donde se indica que, bueno, si el embarazo es único y no tiene antecedente de parto pretérmino, tamizaje desde la semana 18, si mide más de 20, solo vigilancia, si mide menos de 20, progesterona, diario, si mide menos de 10, cerclaje. Si ya tuvo antecedente, tamizaje desde la 16, cada 2 semanas en la medición. Si el cervix mide de 25 a 29, hay que medirlo cada semana, y si de repente el cervix mide menos de 25, hay que considerar cerclaje. No olvidar que a estas todas ya reciben la progesterona, todas, independientemente si el cervix es muy largo. Y en el múltiple, lo mismo, medición de longitud cervical, menos de 25, progesterona vaginal diario, menos de 15, considerar cerclaje. Y con esto podemos concluir que, bueno, la función lútea normal puede ser secundaria a una condición médica. Entonces, más que rompernos la cabeza en diagnosticar insuficiencia lútea, diagnosticar todo lo demás y ver con qué conclusiones llegamos. Si sospechamos insuficiencia lútea, bueno, pues tenemos que descartar patologías y tenemos como tal el tratamiento que es la progesterona. No hay un método reproducible para diagnosticar insuficiencia lútea. Un endometrio receptivo depende de la interacción de los estrógenos y progesterona. No hay que quedarse el estrógeno. Si no hay buena producción estrogénica, pues no va a funcionar la progesterona sola. La receptividad endometrial es impulsada por la exposición a progesterona después de la exposición a estrógenos. Esto es un concepto muy importante, sobre todo en fertilización in vitro. Evidentemente tiene un papel muy fundamental en la implantación total. Y la progesterona vaginal tiene un papel crucial en la respuesta inmune, en la inmunotolerancia. Es importante que los grupos ya embarazadas se benefician de ellas, el aborto recurrente principalmente. Tiene un papel crucial en la inmunotolerancia hasta obviamente el embarazo continuo. Evidentemente es esencial en el ciclo de la mujer y se va a ver reflejado los cambios en los patrones menstruales cuando tenemos cierta deficiencia de progesterona de la misma por alguna u otra causa. El parto pretérmino es un problema grave de salud pública. El tamizaje es fundamental y lo más importante es hacer grupos para poder seleccionar a nuestros pacientes y determinar en qué momento quién progesterona luego, quién progesterona dependiendo de la longitud y establecer el plan y el manejo. Y bueno, en muy poco tiempo fue una plática sobre todos los usos, o la gran mayoría de los usos que tenemos de progesterona natural micronizada en reproducción, en aborto, en embarazo, en ginecología, en climaterio. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Doctor Rubén Tlapanco, gracias por su conferencia. Le pedimos de mucho favor que no se retire la virtualidad, ya que tenemos una presencialidad aquí en este espacio de más de 40 colegas médicos ginecobstetras. Al final haremos un espacio para preguntas y respuestas, doctor. Por favor, no se retire. De antemano, un aplauso para el doctor de una manera presencial. Y asimismo les damos las gracias a los que están de manera virtual instalados, conectados en esta reunión híbrida que tenemos por parte del patrocinio de Asofarma. Vemos mucha gente, están muy hacinados, no los veo con cubrebocas porque están comiendo obviamente, y mañana háganse la prueba de COVID, a ver cómo andamos todos.
Pero bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por estar muy atentos de la plática, muy participativos, y bueno, tenemos que seguir promoviendo eventos por parte de nuestro colegio de médicos, ginecólogos y obstetras del estado de Jalisco, esas sesiones híbridas extraordinarias, como siempre lo hemos hecho como colegiados. A continuación, vamos a dar la bienvenida al doctor Benjamín Gómez. Ya hablamos de él en lo que se refiere a su perfil, a su currículum. Tenemos un tema donde él nos va a poder exponer en el síndrome hemolítico urémico atípico en el embarazo, y qué bueno que estamos todos aquí presentes. Doctor, nos permite estar aquí en lo presencial. Doctor Benjamín Gómez está aquí con nosotros, pero antes de ello quiero reconocer que hay mucho colegiado, pero hay otros que no son, y que los estamos invitando de una manera cordial para que se integren al Colegio de Médicos Ginecobstetras. Tienen sus beneficios, y aparte tenemos un programa muy importante, muy obeso, para este próximo año, que está pasando y el siguiente. Tenemos nuestro Congreso Internacional de Ginecología Obstetricia, que Guadalajara es sede, pero uno de los precursores de esto es nuestro Colegio de Médicos, Ginecólogos y Obstetras del estado de Jalisco. Es cuanto, y sin más, le doy la bienvenida al doctor Benjamín Gómez. Doctor, esta es su casa, somos todos colegiados, somos amigos y somos especialistas, y creo que tenemos el mismo idioma. Bienvenido, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Es la segunda ocasión que doy una sesión de este tipo a ginecólogos, y se ve que son muy interactivos. Bueno, esta actividad se lo voy a hacer de manera muy sencilla. Esta es una enfermedad que parece ser que existe un caso en 1 millón de partos, y no es cierto, porque yo he visto varios, muchos he visto, y todos los días han visto alguno, pero no han pensado en él. Y de eso se va a tratar. ¿Cómo se mueve esta cosa? La derecha. ¿La derecha? No. A ver, dele. Bueno, esos son mis disclosures. He sido conferencista de Sofarma, y la conferencia va a estar patrocinada por la misma. Bueno, ¿qué es la micopatía trombótica? Principalmente voy a dedicar al embarazo, porque existen muchas entidades donde se presenta esto. Es fatal. 25% de las mujeres que presentan eso se mueren después del parto. Y ustedes han visto, y dicen, ya le tocaba. ¿Cómo que le tocaba? ¿Verdad? Y posteriormente viven, después de esto, el 75% viven, y en menos de un año el 75% ya le pasó algo grave. Y ustedes dicen, pues ya no me tocó a mí. Entonces, el diagnóstico lo hace el ginecobstetra, o el que está en urgencias, o el que está en la unidad de cuidados intensivos de las personas que después del parto, o casi al final del parto, del embarazo. Bien, ¿qué es micopatía trombótica? Pues micopatías son pequeños vasos que se afectan por esta enfermedad, hacen coágulos, son tipo arterial, no son venosos. Y tercero, que se conjunta la micopatía trombótica, son vasos pequeños que se trombosan.
Así de fácil. Y si ustedes ven a nuestro amigo Chaco Pérez, cuando van todos ahí y ya va ganando y de repente sale el safety car porque alguien chocó, Latifi. ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el flujo de los coches? ¿Qué pasó con el flujo de los coches? Se detiene. Entonces al detenerse, ¿qué pasa? Pues ahí se quedan pedazos del coche, pedazos del brazo, se queda ahí el trombo, o sea, y van pasando poco a poquito y van pegando unos con otros, van dejando llantas atrás. Eso es la micropatía trombótica, eso es algo grave. ¿Por qué? Porque el cuate que le pasó eso posiblemente la libró, pero el coche no, y ya perdió. ¿Y cuántos puntos sale? ¿Con cuántos puntos sale de esa carrera? Con 0. Entonces así pasas, que te quedas con el enfermo, ya no te quedas con el enfermo, te quedas en 0. ¿Sale? Así de fácil es esta entidad, de sencilla de ser el diagnóstico. Entonces, ¿qué son los conceptos? Cuando se sucede esto y sucede el choque, se van quedando las plaquetas pegadas ahí. ¿Qué significa? Si se quedan las plaquetas ahí, en sangre, ¿qué va a pasar? Van a bajar. Segundo, al pasar los eritrocitos, por esa se lesionan los eritrocitos y que hay anemia. ¿Qué tipo? Hemolítica, porque se lesiona y se abre el eritrocito y empieza a haber hemoglobina libre. ¿De acuerdo? Y tercero, pues el órgano que donde se está afectando esa parte es el que se afecta. Si te da un brazo, te quedas sin brazo. Si te da el corazón, te da un infarto. Si te toca el riñón, haces insuficiencia renal. Si te toca el cerebro, haces crisis convulsivas. ¿De acuerdo? Entonces, depende del órgano. Hay personas en niños que llegan sin las dos manos prácticamente negras, porque los dos lados les afectó al órgano. Hacen trombosis mesentéricas, que no son venosas, son arteriales. Hay que seccionar todo y hay que darle un tratamiento. Se muere, ¿verdad? Y a veces pasan, ¿saben cuánto tiempo pasa para hacer el diagnóstico a veces? 380 meses. Y todavía no saben qué tiene. Que lo vean que sigue. A ver quién le toca. Y el cuadro clínico es bien sencillo, pero nadie piensa en él. Y ahorita vamos a ver esto. Hay una cosa, entidad que ustedes han visto y que hace de ese tipo de tradiciones. Hay una enfermedad que se llama púrpura trombótica trombocitopénica, porque forma coágulos, generalmente de tipo venoso, y esta enfermedad sí se puede hacer el diagnóstico. El detalle es que hay que saber que hay ese factor que se llama Adams 13. Cuando uno lo pide, si sale más del 10%, tú sabes que no tiene eso y no hay que voltear a verlo. ¿Sí? Salió cuerito, no, pero es negro. Salió cuerito, no, pero es negro. No, vele los ojos, vele la cara. Está güerito, no es negro. O sea, ya quítate esta idea, porque le dan tratamiento para la entidad y está teniendo la otra enfermedad. ¿Sí? Y van a ver mucho de eso, y lo han visto. Yo me ha tocado, cuando voy a ver a esos enfermos, que digo, aquí están. Y dicen, no, pero es que, fíjate bien, tiene 3 meses, sigue convulsionando y todavía le llaman preeclampsia. Pues ya pasó 3 meses, compadre. 3 meses. Es una secuela de la preeclampsia. En mi escuela me enseñaron, cuando yo estaba chiquillo, cuando entré a la facultad de medicina, preeclampsia se resuelve posparto. No le llaman eclampsia, ¿no? Todo ese tipo de cosas, como dicen por ahí, olvídenlo. Entonces, estas son las entidades. La púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome de HELP, que ustedes ya conocen el síndrome de HELP, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es? ¿Y quién es el síndrome de HELP? De los virus. ¿Sí o no? Help, necesito ayuda. O sea, entonces está diciendo algo que te está diciendo, ayúdame. Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, y no tiene enzimas hepáticas elevadas, sí tiene plaquetopenia y sí tiene hemólisis, pero tiene insuficiencia renal. Y el síndrome de HELP no hace lesión renal. No hace lesión renal. ¿De acuerdo? No te produce crisis convulsivas. Y podemos decir salud. Y ahora el lupus. Si tiene lupus, ya tiene historia de lupus, pues algo lo tiene. Entonces, por ahí te puede decir.
Pero ¿qué tal si tiene lupus y tiene esta entidad aparte? Que les voy a hablar. Y entonces ahí se va a hacer más compleja, entonces más difícil el diagnóstico. Y el otro es el síndrome hemolítico urémico, chigatoxina, pero generalmente se presenta en niños, pero existe a veces se dan adultos por comer lechuga argentina o pepinos argentinos, y fueron a cajas que llegaron a Argentina, allá a Alemania, y se infectaron embarazadas con esta, y les dio este síndrome. Pero es muy fácil de hacer el diagnóstico. En las heces se le pone una prueba de ELISA, y la prueba de ELISA sale positiva para Escherichia coli, y se acaba el diagnóstico. ¿De acuerdo? Y el 99% se sanan simplemente con agua y antibiótico. Cuando alguien no se sana con agua y antibiótico, pues sabes que no es un chigatoxina. El síndrome hemolítico urémico, que es lo que nos atañe el día de hoy, ahorita vamos a hablar de él. Y el otro es el síndrome antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípidos también hace estos tipos de travesuras, pero la trombosis es el tipo venoso, no es arterial. No se te pone negro la mano y se te la mocha. ¿De acuerdo? Y entonces, y el otro es esclerodermia, que es la hipertensión severa, pero se hace el diagnóstico de otra manera. Ahorita les voy a poner un diagnóstico diferencial por ahí. Bueno, el síndrome hemolítico urémico se debe al sistema de complemento. ¿Se acuerdan de las tres vías del sistema de complemento? Fácil: la lectina, la vía clásica y la vía de alterna. Es cuando le ponen una golpiza a tu hijo y llega todo así, todo saliendo del agua. Ahí le complementaron. Yo te complemento, tú me complementas, todos nos complementamos con la golpiza que le dieron, ¿verdad? Y entonces el detalle es saber por qué se activó el complemento. Entonces este complemento, pues se saben que empieza con el C3 y va bajando la cascada. No me gusta hacer Lord Vader, que luego que empiezan aquí y luego te quería gentes, ¿verdad? Lord Vader no hace eso, ¿no? Agarra esto y lo que es ahí. Ah, ustedes nunca han visto Star Wars. Son seres muy finos, o sea, todo el día están en la ciencia. Nunca han visto Star Wars, Lord Vader, ¿no? Pues trabajando, y a ver, dicen, no tienen tiempo de descansar, no. Y lo oscuro, principalmente. Al final de cuentas, el C5 llega con el C5b, que es el complejo de ataque de membrana, y se deposita en los vasos endoteliales, en el endotelio vascular, y activa esto, y al lesionarse eso se empiezan a formar las plaquetas, se empiezan a formar los coagulitos y se obstruye la hemodinamia arterial, o sea, el flujo de coches, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces se activan las plaquetas, la coagulación, el C5b, el C5-9, que es el complejo de ataque de membrana, y ocasiona este daño. Y aquí, al final, el daño de la célula, se rompe la célula y ya sale todo el líquido que alrededor de eso, que sucede. Cuando alguien lo opera, se libera. ¿Se acuerdan que el complemento sirve para dos cosas? O tres. ¿Cuál es la principal? Que nos protege contra infecciones, ¿verdad? Pero segundo, nos regula nuestro estado inmune. Y tercero, que es la más importante, permite que todos los coches de aquí de México, cuando sea la F1, corran a 300 kilómetros por hora y nadie los toque. Que estén fluyendo a todo lo que dan los eritrocitos, las plaquetas y todo. No tienen por qué detenerse. Si se detiene es porque existe algo. ¿Sale? Cuando sucede que vienen en el coche y se detienen, pues ¿qué pasaría? ¿Qué es lo primero que piensan? Un accidente, etcétera, etcétera. Y están cuatro ahí en el WhatsApp, 7 semáforos, estoy mandando el mensaje y es el tipo que está haciendo el daño. ¿Sale? Eso sucede más. Y aquí está el complejo de ataque de la membrana. Bien. Esta miocopatía trombótica puede ser por muchas condiciones, principalmente trastornos de revolución del complemento, pero existen la infección que ya les mencioné, la PTT, que es pulpa trombótica, los pacientes con HIV, los pacientes que tienen cáncer de mama o de útero o de matriz o cervix, que les dan quimioterapia, le dicen es por la quimioterapia y ven que les pasa, que les bajan las plaquetas, luego les baja la hemoglobina de estar en 11 y les baja 7, y después eso, ¿por qué les bajó las plaquetas? Y ven que tienen la creatinina alta. Ojo, posiblemente no es el medicamento, es esta entidad que fue provocada por el medicamento, fue el modulante, el estimulante que hizo todo esto.
Si tu paciente estaba bien con la quimioterapia y no le pasa nada, ¿por qué hacen esto? Ahora con el COVID, muchos pacientes con el COVID presentaron este tipo de lesión. No estaban bien y se infectan y de repente les baja todo y todo el mundo, es el COVID. No, posiblemente tengan un problema de estas proteínas que regulen el complemento, y eso fue lo que ocasionó esta entidad. Aquí está el embarazo, el síndrome de HELP, el lupus, síndrome antifosfolípidos y la quimioterapia. Entonces son varias condiciones que van a llegar a suceder. Entonces existen factores de susceptibilidad y factores modulantes. ¿Cuáles son la susceptibilidad? Son los factores genéticos, son las proteínas de complemento que están mutadas, que reciben una mutación. Y todas estas mutaciones se han conocido hasta el momento. De estas 18 proteínas se conocen 125 mutaciones. Parece que ya no van a ser más, porque ya investigaron prácticamente todas. El caso que yo les envié hace poquito a España, la paciente tiene una mutación nueva que no la habían reconocido, y esa paciente la vieron en urgencias de ginecobstetricia del centro médico. Y aquí están los factores precipitantes y aquí están los factores condicionantes. Los factores precipitantes es que alguien se infecte. Los niños se infectan de neumonía y hacen todo esto. Una neumonía sencilla y ven que bajan las plaquetas, ven que el niño tenía 9-10 gramos de hemoglobina, le baja 5, y la creatinina, que debe ser 0.3 en un bebé, le sube a 2. Y tú dices, no pasa nada, pues con 2 ya no orina el niño. Y la placa de tórax se ve blanca, hemorragia pulmonar masiva. ¿Y qué hace la doctora, que es la pediatra que hizo el diagnóstico? Identificó el caso y ¡zas!, le da el bloqueador del complemento. A los 2 días el niño empieza a orinar. De tener 170, 130 para un bebé de 6 meses, a los 2 días la placa de tórax completamente limpia. Se bloqueó el complemento que hizo toda esta cosa y el bebé la libró. A los 4 días el niño ya no estaba en diálisis, etcétera, etcétera. Y recibe su tratamiento cada 15 días, pero ya existe un tratamiento que se puede aplicar cada 2 meses. Es una mutación, es algo genético, entonces es una enfermedad que se queda, que llegó ¿qué? Para quedarse. ¿Sí? Son términos sencillos que uno aprende. ¿Cuáles son los factores condicionantes? Pues ya les dije, las proteínas que están mutadas. Por cierto, todos somos mutantes, ¿verdad? Todos, cada uno de son mutantes. O sea, tantos que hemos pasado por tantos siglos, cada uno tenemos una mutación. ¿Sí? Yo quisiera tener la mutación DAP2, que es la mejor. La mutación DAP2 permite a una persona tener 140 años de edad y parecerle 30. ¿Verdad? O sentarte con una persona allí enfrente de ti y que tenga 60 años de edad y represente 25. ¿Y saben cuál es el problema principal por qué envejecemos? Comer y oler. Los 2 factores que más envejecen es andar oliendo las comidas y andar comiendo, porque estimulamos la insulina demasiado y eso empieza a envejecer. Antes de los 30 años te da fortaleza y músculos y todo eso, pero después de los 30 ya no lo provoques a la insulina, no lo provoques. Entonces ahora que hubo COVID, mucha gente tiene agnosia, ¿sí? Entonces esa gente posiblemente va a vivir más tiempo, ¿no? Los que ya no huelen, ya van a ser jóvenes, se van a permanecer jóvenes. Bien, entonces estos factores precipitantes te pueden dar, pueden activar este complemento que está alterado y posteriormente a eso darte la enfermedad. Entonces es susceptibilidad individual y el embarazo es el que nos estamos dedicando en este momento. Entonces estos factores modulantes, vean, por infecciones, cirugía, una cesárea puede provocar el inicio. Enfermedades autoinmunes como lupus y el embarazo. Alguien que tenga síndrome hemolítico urémico, hemolítico significa hemólisis, urémico que se sube la urea y la creatinina, en una jovencita, lo primero que debes de pensar es que está embarazada. ¿Sí? Alguien que tenga hemólisis, por ejemplo, si te llega una jovencita y dice, pues tiene 7 gramos de hemoglobina, ¿cómo? Está muy baja y las plaquetas están en 40,000,
¿Qué le pasó? ¿Qué edad tienes? 14 años. El médico debe pensar que está embarazada. Que fue la causa que activó este complemento. Entonces, aquí se hace el diagnóstico al revés. ¿Sí? Si alguien compra un coche y tiene 14 años de edad, ¿qué piensas? Que anda mal, ¿verdad? Trae un BMW ahí, 2022. Eres narca. Sacó la lotería. Entonces, adolescente con síndrome hemolítico anémico, sospechar de embarazo, y pacientes trasplantadas que se les da ciclosporina o tacrolimus pueden presentar esto. Entonces, bien, pues hay que ver los antecedentes de micopatía trombótica. Hay un estudio reciente de 27 mujeres que tienen esta enfermedad y se embarazan, y ya saben que tienen la enfermedad, les dan el medicamento y hacen todo el embarazo excelente. Porque ya saben que tienen la enfermedad, les dan el bloqueador de C5, ahí es donde se empieza la cascada, y a la parte final de la cascada, que es C5 a C9, bloquean eso y ya no se activa el complemento, y ahí están con la criatura y con la enfermedad y todo. ¿Sale? Entonces, hipertensión maligna, ¿cuántas embarazadas les llega con hipertensión maligna? Con 170, 120, ya es muy alta para una embarazada. Y tú le dices, pues parte del embarazo, tiene preeclampsia y todo eso, y tú lo ves. Y ustedes que son ginecólogos y tienen sus enfermas y las están viendo durante el transcurso del embarazo y no les pasa nada, y ya nomás faltando un mes, como que se empiezan las cosas a ponerse feas. Y tú dices, pues, ¿qué le pasó? Ojo. Y ahí está la causa, y la vean, 25% fallecen en el primer caso, y al año el 75% ya le pasó algo grave, se quedan en diálisis de por vida, tienen infartos de miocardio, tienen infartos cerebrales, tienen infartos en brazos, amputaciones en la pierna, postparto. Entonces, por eso debe estar, ¿sí? Y es bien difícil. Pero los niños son más rápidos, ellos responden muy rápido al tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando se te enferma el niño, ¿qué haces? ¿Qué hacen con sus hijos cuando se enferma de la gripa o algo? Pues rápido los llevan, ¿no? Y acá la mujer postparto, son que te estás quejando después. Es la depresión postparto, ¿verdad? Ojo, véanle, hagan los estudios y van a ver que continúa con las alteraciones hematológicas. Aquí en Guadalajara le conocemos como el síndrome hemorrenal, hemo de sangre y riñón, hemorrenal. Aquí le pusimos el nombre a nivel mundial, esta entidad. Entonces, esta es una mujer de 21 años de edad, tiene una hermana menor de 30 años con hipertensión arterial, gesta 0, fecha de última menstruación 16 de octubre de 2015, es un embarazo de 20 semanas, le encuentra diabetes gestacional, a las 15 semanas tiene hipotiroidismo subclínico, y vean, a las 35, 37 semanas, por primera vez se presenta hipertensión con descontrol y proteinuria. Hasta la, ¿qué semana? 35 y 37. Ya la estaban viendo a las 20 semanas, no le habían encontrado nada. A la 35 todavía no observaba nada. ¿Sí se fijan? Y hasta la 35 ahí empieza hipertensión. A las 37 semanas se interrumpe el embarazo por la hipertensión en descontrol. ¿Y qué le encontraron a la paciente? Anemia hemolítica, trombocitopenia, elevación de ASO2. ¿Cómo estaban las plaquetas en ella entonces? Bajas, 74,000. La DHL, que habla de isquemia, 4,200, los normales 250. Hemoglobina de 6.7 ya tenía 11 gramos en la semana 30. Los reticulocitos, porque tienes anemia, se elevan. Cuando no se elevan hay que prestar entidad. Los citocitos, que hablan, cuando ves la imagen en el microscopio del linfotis sanguíneo, ves esos citocitos, que significan eritrocitos totalmente destruidos. Más de 1% es diagnóstico de anemia hemolítica, encontraron 3%. No tenía tanta anemia hemolítica, no tenía tanta
hemólisis entre comillas, porque la bilirrubina indirecta estaba negativa, pero yo nunca he visto ni una paciente con esta enfermedad con bilirrubina indirecta que siempre dices que es hemólisis. Pero la aptoglobina es una sustancia, pues cuando se destruye el eritrocito se sale la hemoglobina, y la aptoglobina se pega a ella para que no sea la hemoglobina, no sea mala para el cuerpo, se le pega y se elimina. Pero cuando hay mucha hemólisis, la aptoglobina se pega todo y ya no tiene capacidad del hígado para producir más aptoglobina, y cuando le toman los niveles de sangre, la aptoglobina estaba en 1, lo normal es 83. Esta paciente estaba haciendo hemólisis a todo lo que daba. Y vean la creatinina, ella tenía 0.5 de creatinina en la semana 30. 0.5, lo que es un embarazo. ¿Cuánto tenía? 6. Tenía como 500 veces más o más. 6.1. Y la prueba de Coombs, si sale positiva, tú sabes que la hemólisis es de tipo inmunológico, como lupus. Y ya estaba negativa. Bueno, la paciente la dan de alta, a los 3 días regresa con ellos por crisis convulsivas en ginecología obstetricia, y es cuando ya no la mandan al centro médico. Y requirió varias crisis convulsivas y tuvo que requerir intubación. Hipertensión de difícil control, y 3 meses todavía estaba en hemodiálisis y no mejoraba. El diagnóstico de egreso fue preeclampsia, donde la vieron. ¿Es preeclampsia? ¿Es eclampsia? Sí, porque digo como, no es eclampsia, o sea, no tenía nada antes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y le hicimos una biopsia a la paciente, y aquí están las arterias, están totalmente cerradas las arterias por tanta hipertensión que tuvo. Aquí está el trombo, aquí lo están, los capilares son arterias y estaba totalmente tapado. Es un ejemplo de solamente un glomérulo. Tenemos 1 millón, ¿a excepción de qué? ¿No tenemos 1 millón? Estoy hablando con los expertos, ¿eh? Todo niño que pese menos de 3 kilos tiene 250,000 nefronas menos. Ahora pregúntenle a su mamá, ¿cuánto pesa al nacer, mamá? 2,600 son 400,000 nefronas. Entonces tiene poquito menos de la mitad, poquito más de la mitad. No puedo decirle más. Usted se dijo, ella se autonombró. ¿Sale? Cosas sencillas les enseño, ¿eh? Y están bien descritas, ¿de acuerdo? Hay un estudio australiano que juntan 100 personas en 2 grupos, 100 con hipertensión y 100 con hipertensión y otros 100 con hipertensión, y los dividen, los de 3 kilos hacia abajo de peso a nacer y 3 kilos hacia arriba. Y los niños y las personas que murieron en esos accidentes, que tenían más de 3 kilos al nacer, tenían 1.400.000 nefronas. Y las personas que nacieron con menos de 3 kilos tenían 700,000, o sea, la mitad. Entonces, es un estudio muy bueno, porque después, a los 50 años de edad, que fue más o menos cuando se accidentaron todas estas personas, en mucho tiempo, tenían las autopsias y vieron ese punto. Entonces, sí es factible, ¿no? Bien, pues ahí está la lesión vascular de las arterias a nivel renal, y no tenía ¿qué? ¿Qué es parte de la qué? ¿De quién? De la preeclampsia, ¿no? No tenía nucleosis. ¿Sale? Bien, y tenía estas lesiones en el glomérulo, que es parte de esta enfermedad. Y ese es un artículo que salió en 2017 aquí en nuestro país, en la que ellos observan que muchas de las mujeres que tienen esta entidad se quedan en diálisis. ¿Sí? ¿Ya la conocieron? ¿De acuerdo? El punto es que así quedan. Así quedan. Hay varios ahí, ¿eh? Hay varias personas anotadas. Pero no quise poner las 79 que eran. Sí. ¿Sale? El detalle es que esas personas, este estudio muestra que hay muchísimos estudios iguales en la que dice, no, es parte de la preeclampsia. Y aquí está el ejemplo. Vean, preeclampsia. ¿Cuántas hicieron insuficiencia renal crónica? ¿No hicieron insuficiencia renal crónica? ¿Cuántas? 2. Si se fijan, 2. Pero los que hicieron enfermedad crónica fueron ¿cuántas? 10 de 27.
Pues todas estas que estaban aquí, que tuvieron lesión renal aguda y les pasó esto, el 30% tenía esta entidad. Y tenía esta enfermedad, síndrome hemolítico urémico. Y de este 30%, se murió el 30% en menos de 6 meses. Entonces, ahí está la entidad. Te pone en tu cara y te dice, tengo esto. Háblale a los virus y los virus dicen, pues no es gel, no es gel. Y vean. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Plaquetopenia, esquistocitos y alguna alteración neurológica, renal o gastrointestinal. La prueba chica toxina por si tiene, si fue por infección por comer tacos por ahí. Sí, nuestra enferma, las 3 enfermas que yo he conocido, es después de una taquiza. Pero tiene chica toxina, entonces. Y el Adams 13 por si fuera PTT. Pero la forma sencilla es, tengo plaquetas más de 30,000, 1. Tengo anemia hemolítica y tengo un órgano afectado, casi tengo el diagnóstico en la mano. Anemia hemolítica, plaquetas bajas y creatinina más de 2.2, y todavía ya tiene una semana después del parto, ahí está. ¿Por qué? Porque la hipertensión maligna se resuelve a las 48 horas. Es un artículo publicado en el 2006 por los cardiólogos. Cuando tienen hipertensión maligna, ok, ¿cuánto tiene creatinina? 2. A las 48 horas, ¿cuánto tiene? 3. No, pues ya tiene que haberse curado. ¿Por qué quedó arriba? Y les pregunto a los residentes, tengo un paciente con hipertensión maligna y les pregunto, ¿cómo están las plaquetas? Y se me quedan, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver mucho. Si se cierra el vaso y empieza a formar trombos ahí adentro, ¿qué va a pasar? Se va a estancar y vamos a tener hemólisis, vamos a tener plaquetas bajas y ya. Con eso, y lo haces así, tiene 40,000, pues volteas a ver al residente, estúdialo. Al DHL, a su aptoglobina, y estoy pasando por urgencias de gineco, y yo escucho hipertensión maligna, preeclampsia, deja verla. Me quiero enamorar de las preeclámpticas. Sí, cómo no. Si no, ¿cómo haces el diagnóstico? Entonces, creatinina más de 2.2, tienes la posibilidad de equivocarte. Si tienes más de 30,000, tienes la posibilidad de equivocarte en 2,200%. ¿Qué significa? Muy pocas posibilidades que no sea esta entidad. Hágase de cuenta que te puedes ir ciego, así con ojos cerrados, de aquí a San Juan de Dios, y no te va a pasar nada. A las 12 del día, cuando están muchos coches ahí en medio, por toda la de Hidalgo, y luego regresas por la de Vallarta, por donde ustedes quieran, a ojos cerrados, tiene esta entidad. Bien, cuando yo no tengo nada que hacer, hago mis cuadros, y aquí está micropatía trombótica en embarazo. ¿Dónde hago el diagnóstico? En urgencias. ¿Con qué? Con lesión renal aguda, anemia y plaquetopenia. ¿Quién lo tiene? Pues aquí es que tiene anemia hemolítica, plaquetopenia, y descarto síndrome de Gel. ¿Por qué? Porque la preeclampsia es el gran simulador. Yo cuando estaba haciendo medicina interna en Morelia, que en un hospital chiquito, llegaron como en 3 meses como 5 preeclámpticas. Las estudié y ninguna tenía preeclampsia. Ninguna tenía. Tienen otras enfermedades, menos preeclampsia. Entonces no se dejen engañar por la preeclampsia. Es el gran simulador. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vigilar la resolución del síndrome hemorrenal. ¿Y con qué lo hago? Sé que tiene una alteración genética y voy a bloquear el complemento, o sea, sí. Lo demás lo dejo así porque todo está relacionado a embarazo, pero con esta me quedo. Y este es el diagnóstico diferencial del síndrome hemolítico urémico. Aquí está el embarazo, está el HELP, la PTT, el CHUA, que es lo que les estoy hablando ahorita, síndrome antifosfolípidos y glomerulonefritis, enfermedad renal crónica. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues si tú conoces una embarazada y le dices que hazte estudios, ya tienes una semana embarazada, 2 semanas, tráeme los estudios, tú ves que está todo normal, pues no tiene enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Porque ya anda bien, como la otra niña. Ella hasta la semana, ¿qué? 35, 37. Y así vas a ver muchos. Y no le pongan el síndrome de
preeclampsia porque no tenía preeclampsia, no tenía enfermedad crónica porque todo estaba normal. Ella tiene estudios de mes por mes, esas que son muy asiduas con su ginecólogo mes por mes, y todo estaba bien. Entonces, ¿por qué le ponen un apellido? ¿Verdad? Que no tiene. Entonces, las plaquetas, más de 30,000. Pero si ven plaquetas menos de 30,000, puede tener PTT. Y si tienen alguna enfermedad glomerular o como lupus, hay que ver cómo está. Pero vean, el Adams 13 solamente se da en PTT, menos del 5%. Perdón, aquí debe ser menos 5% y 30,000, menos de 30,000 plaquetas. Estas se curan con plasmaféresis. 4 plasmaféresis y se olvidan. Pero dice, oye, ya llevo como 30 plasmaféresis y no mejora. Pues no tiene eso. Porque el 90% se morían antes. Ahora solamente se muere el 5% con esta enfermedad si reciben 5 plasmaféresis. Si después de la tercera no está mejorando y la cuarta sigue con plaquetas bajas, anemia, mal. ¿Por qué? Porque cuando le dan este medicamento que se llama eculizumab, que es el que bloquea el C5, ¿qué sucede? De tener 5 gramos de hemoglobina, en menos de una semana ya tienen 11 gramos. De tener 40,000 plaquetas, en una semana tienen 250,000 plaquetas. En una semana. Hace cuenta que es el cuate que llega ahí con el safety car y dice, todo aquel que esté aquí, hágase a un lado porque vamos a barrer todo. Y las carreteras otra vez limpias como el Mónaco. ¿Sale? Sale así como el Mónaco, así que puedes ir pisando 400 ahí, como si nada. Porque te limpia todo en cuestión de minutos. Le haces el estudio del C5 a C9, se puede hacer estudios in vitro. O sea, le tomas una muestra de sangre y lo mandas a un laboratorio especializado y miden C5 o C9 y están en cero. Lo bloquea impresionantemente en menos de una hora. Y el paciente, por eso el niño en 2 días ya no tenía nada de hemorragia pulmonar. El niño ya estaba meando. Mear es la palabra correcta. ¿Chismear es un pleonasmo, sí o no? Chismear. ¿Es pleonasmo? Sí, pues es un pleonasmo, ¿sale? ¿Cómo? Se llama eculizumab. Es el que bloquea este complemento y cura a la gente. Hace 2 semanas un amigo dice, ¿sabes qué? Tengo un trasplantado que parece que tiene el síndrome. Dice, mientras viene el resultado, que tarda 2 meses, estudio genético del tratamiento. La persona se acaba de trasplantar y a los 3 días ya tenía, de tener creatinina de 2, subió a 8. La hemoglobina de estar en 9 gramos bajó a 3. Y dije, pues te está haciendo todo enfrente de tu cara, dale el tratamiento. A las 72 horas, el joven que ya está trasplantado, ya le había bajado la creatinina a 4, las plaquetas ya estaban normales, la hemoglobina había subido a 10 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápido que actúa. Bien, ¿y por qué estoy sustentado en esto? Nosotros no tenemos la facilidad de hacer todos los estudios genéticos, pero ellos sí. Y se observa el síndrome hemolítico sin hipertensión, sin una emergencia hipertensiva, hasta el 90% tienen el síndrome. Las mujeres con síndrome de hemolítico con emergencia hipertensiva, el 90% tenían el síndrome. O sea, genéticamente tú mandas el estudio y a los después que te regresa el resultado en 2 meses, lo correlacionas clínicamente, ellos lo que hicieron. Y todos los pacientes, solamente te podías equivocar en el 5% de los casos. Entonces, con esto que salieron de todos estos resultados que están en rosita, dieron la pauta de que cuando llega un enfermo, no te esperes el estudio genético. Clínicamente tengo más de 2.2 de creatinina, tengo plaquetas bajas y tengo anemia hemolítica, ya está. A darle el tratamiento. Ya vendrá al mes, vas a ver cómo va mejorando rápidamente, al mes o 2 meses que esté el estudio genético, pues ya puedes seguir con el tratamiento. Bien, ¿y por qué se da cerca del parto? El síndrome antifosfolípido se da aquí. Si se ven todos en azules, son los PTT, pulpa trombótica trombocitopénica, son las que son trombosis venosas. Pero todos los que están en verde es este síndrome. ¿A qué se debe? Se ve 2 condiciones. Una, porque empieza a envejecer en la placenta que forma o produce complemento y lo pasa a la madre, y entonces ese complemento le está ayudando para que no tenga la enfermedad. Pero cuando ya empieza a envejecer la placenta, ya no tienes las proteínas de complemento circulando y empiezan a hacer los trombosis, empiezan el cuadro clínico. ¿De acuerdo? Y la otra es que el bebé
el bebé mismo, también su hígado produce esas proteínas de complemento. Y entonces por eso protege a la madre. Pero a la hora del parto, se acabó el bebé, se acabaron las placentas y ahí viene la entidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mucha gente da plasmaféresis, infusión de plasma, y solamente un 5% lamentablemente les dieron eculizumab. Todas las que les dieron eculizumab, todas se curaron. Las demás, ahí sufriendo. 76% se quedaron con su síndrome, 50% en diálisis, 20% y se quedó con menos función renal, y algunas hasta las trasplantaron, y una de cada 4 de las embarazadas trasplantaron, volvieron a hacer la enfermedad. Porque dijeron, es que no le va a pasar nada. Ahí está. Una de 4 volvió a ser. 54% de las enfermas trasplantadas posparto que se quedaron en diálisis, sabiendo que tenían la entidad, y las trasplantan, ¡pum!, se activó otra vez la enfermedad. Entonces, si lo tienes, ¿para qué te metes en problemas? Vamos a terminar. Acá está C5, ¿se acuerdan? C5CB, y aquí está eculizumab. Lo que hace ahí para que desaparezca C5 veces 9, y con eso mejoras a tus enfermos. Si le tiene que poner una vacuna para el meningococo, es lo único que tienes que hacerlo. Si no hay vacuna en ese momento, se le da ciprofloxacino o se le da eritromicina, un antibiótico 14 días mientras se consigue la vacuna y se está aplicando el medicamento. Ya vamos a terminar. Para terminar, la gran mayoría llega en urgencias y hasta el 25%, 30% mueren en el evento, que puede ser de 4, 7 días, 10 días. ¿Vale? Y el 80% se presenta en el posparto inmediato. Entonces, la vía de activación, la vía alterna, ojo con los simuladores, preeclampsia, síndrome de HELLP, síndrome de antifosfolípidos, y el 60% se le encuentra esta mutación genética. No todas presentan la mutación, pero como responden muy bien al tratamiento y se quedan bien, tú sabes que está ahí, pero no la encontraron. Bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico generalmente se realiza en menos de 1 o 2 días. Ya no son 380 meses. En los niños se hacen 6 horas. En los adultos son 2 días. Porque el Adams 13 tarda 5 días. Pero yo no quiero el Adams 13 si yo estoy viendo que tiene más de 30,000 plaquetas. Tengo más de 2.2 de creatinina. La PTT, que es el Adams 13, tarda 5 o 6 días en salir, pero no afecta al riñón. Llega a tener creatininas de 1.5, 1.6, pero no 2.2 para arriba. Entonces, no tengo que esperar. ¿Sale? Si yo estoy viendo que es cebra, porque estoy esperando que caiga el agua y que llueva y que lo bañe todo y que esté blanquito, ¿verdad? Y no era cebra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Bien? Si de favor le pueden tomar una imagen y contestarlo ahí, si me reprueban está mejor porque podemos tener otra plática. Gracias. Un aplauso al doctor Benjamín Gómez, nuestro conferencista en este momento de manera presencial, en esta sesión híbrida extraordinaria. Digo extraordinaria porque no es ordinaria, del Colegio de Médicos, Ginecólogos y Obstetras del Estado de Jalisco. Doctor Benjamín, no se nos vaya, venga por favor. Yo pienso que ha hecho una conciencia muy importante en cada uno de nosotros en ese tipo de patologías de nuestros pacientes. Y bueno, vamos a abrir un espacio, ¿verdad? Hay espacio para preguntas y respuestas. Afortunadamente, el doctor Rubén Tlapanco todavía está seguramente en línea. Nos gustaría que la gente que está de manera virtual o de manera presencial expusiera alguna inquietud, alguna pregunta, alguna exposición breve sobre lo que es las 2 conferencias que nos han impartido los expertos. Estamos para servirles. Adelante. Bueno, yo quiero felicitar al doctor porque dio una plática muy bonita. Lo muy complejo lo hizo muy sencillo, se hizo parecer muy sencillo, no es tan sencillo. Y hacerle un comentario respecto a si en el centro médico, que es donde es jefe, si ya tiene los biomarcadores
porque con el uso de los biomarcadores una cosa que se llama ratio entre el receptor soluble del factor del crecimiento del endotelio vascular y el factor placentario, el factor de crecimiento placentario, el ratio de eso, cuando es menor de 38, automáticamente en patologías como estas se descarta la preeclampsia. Entonces son biomarcadores que en el mundo ya existen desde hace 20 años, sin embargo en nuestro medio solamente hay un laboratorio en la ciudad que lo hacía y ahora con la pandemia lo dejó de hacer. En el Hospital Civil Nuevo existen, pero no existen como a la población abierta, y no sé si en el centro médico existan, porque de esa manera permitiría rápidamente descartar preeclampsia, porque claro que la preeclampsia es el gran simulador de todos los tiempos. No sé si tienen algo de experiencia en estos factores angiogénicos y antiangiogénicos. Perdón, doctor, adelante. Muy buena pregunta. Lo que hacemos es muy sencillo. Los estudios de HL, que te habla de isquemia, el frotis, que te habla de anemia hemolítica, plaquetas, hemoglobina y creatinina, y la aptoglobina, que es la que está recogiendo todos los complejos de hemoglobina y que hace que baje, habla que hay muchísima hemolisis. Con esos lo haces. El ADAMS-13 se lo pueden solicitar a Osofarma, que es el laboratorio que está aquí, y ellos directamente van con ustedes, toman la muestra, se la llevan a algún laboratorio aquí y lo hacen. En 5 días tienes el resultado. Es el único que te hace falta. El chigatoxina es un estudio de las heces para ver si no es por un proceso infeccioso por Escherichia coli. Con eso tienes para tener el diagnóstico. El estudio genético tarda 2 meses. Si ya todo se ve que sí tiene esta enfermedad, es factible conseguir el apoyo para hacer el estudio de la mutación. Recuerden que solamente 6 de cada 10 sale positiva, los otros 4 no salen, porque todavía no se sabe cuál es la mutación que existe. Y con eso es más que suficiente para que tengamos el diagnóstico. Hemoglobina, plaquetas, creatinina, DHL, aptoglobina y el CUMS. ¿Recuerdan que el CUMS? Si el CUMS sale negativo, tú sabes que no es de tipo de origen autoinmune. Y con eso, y ya, ¿cuánto tiempo tarda en salir eso? 8, 10 horas o 12 horas. ¿Sale? Y ya al día siguiente ya está, todos estudios lo hacen en el centro médico. Y en el Hospital Civil Viejo lo más seguro que hacen todo. El Civil, el nuevo no lo sé, pero sé que en el Viejo lo hacen. Entonces eso, de un día para otro, si es un adulto, sale el resultado. ¿Vale? El único es el ADAMS-13, y la chigatoxina, el de las heces, no sé si la unidad de patología clínica lo hace, porque sería el único. Pero recuerden, si es un niño y le estás dando soluciones y antibiótico, el niño en 2 días ya resolvió el problema. Pero si el niño tiene hemorragia pulmonar, no piensen que es por tipo infeccioso. ¿De acuerdo? Pero puede tener síndrome hemolítico, pero no tan grave, porque el 95% fallecían de la chigatoxina en los niños, ahora actualmente solamente fallece el 1%. Si se te muere un niño que tenga este síndrome hemolítico urémico, tú sabías que no era chigatoxina, porque con puro suerito la libra. Gracias, doctor Benjamín. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctora Alma. Doctor, buenas noches. Felicidades por la plática. Como dijo el doctor Frank, lo hizo ver fácil, pero no es tanto, ¿verdad? Oiga, doctor, me llamó la atención en una de las diapositivas que puso que el diagnóstico generalmente es entre el tercer trimestre y el puerperio. Pero usted bien nos comentó que estemos atentos desde antes. ¿Con los puntos que usted menciona son evidentes desde el primer o segundo trimestre o ya muy sacados? Es una buena pregunta. Yo creo que las que ya tienen el síndrome puesto encima, si ya por ejemplo es una embarazada y tiene 7 gramos de hemoglobina y tú dices, tiene 80,000 plaquetas, tiene 2 meses de embarazo, ojo, ella ya lo trae encima. En un ratito te va a brincar la liebre. Sí. Hay 3 casos publicados que los identifican en ese tiempo, les dan tratamiento y pasa todo el embarazo bien. Pero sí, pero ya te está diciendo algo antes, o sea, no, cuando ves a mujeres con 7 gramos de hemoglobina y que te lleguen con 70,000 plaquetas y que tengan un mes de embarazo, ¿no? Le buscas lupus, le buscas otras cosas y le haces el CUM, si sale negativo, pues no va a ser el lupus. Le haces C3, C4 y anticuerpos antinucleares, si no es lupus, pues no es lupus. Entonces tú estás diciendo, tiene otra enfermedad. Entonces a lo mejor ya lo tiene ahí
y no se había dado cuenta, o sí tuvo un problema y que alguien no la tomó en cuenta y te llega a ti a los 2 meses con todo esto y te dicen, a mí me puede brincar la liebre mañana. ¿De acuerdo? Como todo en medicina, puedes buscar todos los parámetros. Sí, así es. Hay gente que no te hace tanta hemólisis, hay gente que no te sube la creatinina 4 o 5. Tengo pacientes que tienen 2.5 de creatinina y con eso tienen para estar sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la clínica es muy sencilla. El detalle es el diagnóstico diferencial. Tomarlo con calma. A ver, hazme frotis. Tienes quistocitos si tiene. Tiene hemoglobina baja, tiene plaquetas bajas, pero que no sean menos de 30,000. Si sean menos de 30,000, estás pensando en PTT y vas a mandarle el Adams 3. Pero si tengo más de 30,000 y tengo creatinina alta y plaquetas bajas y anemia hemolítica y tengo DH elevada que habla de isquemia, DH elevada se sube cuando tu sangre no llega al órgano y empiezas a tener DH alta, ¿sale? No necesitas hacer ni biopsia renal. Esta paciente se lo hicimos porque llegó a nefrología, pero no necesitamos hacer la biopsia. Gracias, ¿Doctor? Adelante, doctor Nájar. Una nueva pregunta. Adelante. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Nada más quisiera saber si nos pueden ver cuántas dosis del medicamento se ocupan, porque estaba yo viendo aquí que es excesivamente caro y si existe en el medio y con cuánto medicamento puede salir un paciente adelante. Porque yo creo que a partir de esta plática vamos a tener más diagnósticos de esto. Pues sí existe mucho más y lo vamos a buscar, pero el punto álgido es el manejo. ¿Cómo nos va con esto? ¿Cuánto cuesta? Gracias por su pregunta y creo que es muy sagaz el doctor, ¿eh? Porque seguro que ya vio varios casos, pero de aquí en adelante vamos a hacer más. Entonces, cuando dijo más, significa que ya vio, ¿de acuerdo? Entonces, solamente hay una proteína que se llama proteína de complejo de membrana, que es la MCP, que sí está pegada en el endotelio vascular. Las demás están circulando, ¿sí? Están circulando ahí en el plasma, donde están las sangres, plaquetas, ahí están ahí como vigilantes, que todo esté a todo dar. Y los que tienen esta mutación, generalmente al mes ya no ocupan tratamiento. Las demás generalmente ocupan mucho tratamiento. Sin embargo, por lo que usted menciona que es muy costoso el medicamento, lo que hacen es darle los 3 meses o 6 meses y posteriormente hacen vigilancia. Si ya se normalizaron eso, ¿y con qué haces vigilancia? DHL, niveles de hemoglobina, tu aptoglobina y ya. Si ves que la plaqueta ya no está bajando y eso, la estás citando cada mes, cada 2 meses, y que siga su seguimiento. Entonces, si ve que algo pasa, pues tienes que volver al tratamiento. Si se va a trasplantar esa paciente, no tienes que juzgar. Le tienes que dar antes del trasplante, a los 15 días, al mes, a los 15 días, a los mes y medio, los 2 meses, pero como ya va a haber un tratamiento que se puede dar cada 2 meses, pues ya no va a ser tanto. El niño, ¿se acuerdan del niño que les platiqué? De la hemorragia pulmonar y que ya no miaba ni nada de eso. Pues la señora se metió al internet y un cuate en Italia escribe que ya no requieren el tratamiento, que se puede pasar de vigilancia. El medicamento le salvó la vida y la señora, por no llevar al niño cada 15 días, ya no quiso poner el medicamento. Y teniendo seguros de gastos médicos de 100 millones, algo así lo tengo. Y a pesar de eso, yo ya no quiero que se lo pongan a mí. ¿Se pueden dar una idea? Después de lo que pasó, la inyección se la pasa en 30 minutos. Ahora con este medicamento que va a sacar cada 2 meses, va a ser 30 minutos cada 2 meses, te sientas ahí. Si está uno chacoteando más de 1 hora, pues que son 15 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto es caro? ¿Alguna otra pregunta? En la red, ¿hay alguna pregunta? Todo claro, solo que sí se estuvo entrecortando mucho. Muy bien. Bueno, un agradecimiento al doctor Rubén Tlapanco, que nos favoreció con la conferencia de usos e indicaciones de la progesterona natural micronizada. Asimismo al doctor Benjamín Gómez Navarro,
con la conferencia ¿Para qué pensar en síndrome hemolítico urémico atípico en el embarazo y posparto? Ambos de manera híbrida, a los cuales le damos un agradecimiento y un aplauso por su intervención. Y asimismo a Sofarma por dar la oportunidad de estar aquí todos juntos, convivir en una conferencia de calidad, tanto de manera presencial como de manera híbrida, de calidad. Y bueno, quiero hacer lo siguiente para los dos conferencistas. El Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco AC otorga la presente constancia al doctor Benjamín Gómez Navarro y a nuestro invitado ponente que está de manera virtual en la Ciudad de México por su participación como ponente en las sesiones que ya anteriormente comentamos, que se realizó hoy miércoles 15 de junio de 2022 en una sesión de tipo extraordinaria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Atentamente, el comité de colegio directivo, la doctora Yolanda Guadalupe López Macedo, presidenta del colegio, y su servidor, el doctor Nicolás Alonso Estrella, secretario eterno del colegio. Que estén bien. Buenas noches y para siempre. Gracias, buenas noches. Disfruten del momento, pásense a gusto, y los que hagan buenas noches. Algo extraordinario, páguenlo. Paso el micrófono a la doctora Yolanda para que dé el cierre de la sesión actual. Muchísimas gracias por su presencia y los esperamos en la sesión mensual del mes de junio. Gracias. Están totalmente invitados, y todos los invitados del día de hoy que no están colegiados, los invitamos a que se colegien. Ahí estamos en el hospital número 220 para que pasen y ahí los podemos registrar. Buenas noches, que descansen, que estén todos bien. Doctor Benjamín, gracias.